Muy bien, ese fue mi trabajo para hoy. Ángela, te paso la palabra. Excelente, muchísimas gracias. Le haré eco al doctor Espinosa. Estamos emocionados de tenerlos a todos aquí con nosotros hoy. Voy a comenzar encaminándoles, informándoles un poco sobre lo que es DS Connect. Sé que muchos de ustedes están familiarizados. Y luego estaré acompañada por el doctor Jan Combs para hablar de esta investigación, hablando del apnea obstructiva del sueño. Recordatorio. Esta sesión está siendo grabada para mandarle a todos los que se inscribieron y hay una sección de preguntas y respuestas para que solamente los panelistas puedan ver sus preguntas y todas esas preguntas serán respondidas en vivo al final de la presentación y partimos de ahí. Así que otro recordatorio, DS Connect es un hub, es un circuito de investigación para recopilar información sobre los pacientes y la condición que es el síndrome de Down. Es un hub de recursos diseñado para ayudar personas que padecen esta condición y sus familias para poderse conectar con oportunidades de investigación en todo el territorio nacional. Además, esperamos ser algún tipo de hub que dé acceso a recursos que hayan sido debidamente depurados de la comunidad. Así que podrán ver en las diferentes pestañas los recursos con los que contamos. Así que les voy a dar un breve repaso de las nuevas inserciones con las que contamos. Esto es lo que van a ver en la pestaña de recursos. Pueden ver que está dividido por rango de edad. Y dentro de cada rango de edad hay un promedio de 10 a 15 acciones o opciones que se pueden acceder. Por ejemplo, si seleccionan lo que viene siendo neonatos y edad escolar, van a ver la opción de explorar 13 recursos diferentes. Notarán al mismo tope que la Asociación Americana de Pediatría tiene una lista de verificación, un checklist, y que el mismo es un documento disponible públicamente que organiza lo que viene siendo los diferentes procesos de depuración y protocolos de validación. Incluiremos todos los rangos de edad. Sin embargo, si se inscriben en el portal institucional de GS Connect y completan lo que viene siendo el sondeo informativo básico, seleccionen todo lo que viene siendo el checklist que sea relevante para su rango de edad. Y esto es una representación de lo que viene siendo ya el grupo para los jóvenes adultos con síndrome de Down. Le hace de 21 a 29 años, así que se encuentran dentro del próximo grupo. Entonces también contarán con disponibilidad de acceder al próximo grupo demográfico. Pero estos están disponibles en su tablero, disponibles para descarga. Así que, así que ven, la Asociación Americana de Pediatría es que hay una serie de transiciones dentro de la brecha de edad desde jóvenes a jóvenes adultos. Así que lo que viene siendo la Fundación Global del Síndrome de Down comenzó esta iniciativa para poder tapar esa brecha. Creó lo que viene siendo las directivas de cuidado de salud para adultos en colaboración con proveedores médicos en todo el territorio nacional y hemos organizado todo para el síndrome Down según las diferentes directrices que hay pediátricas. Así que todo está disponible en la pestaña de recursos y los recursos están disponibles en traducción en 6 idiomas en lo que viene siendo nuestro portal institucional global. Volviendo aquí a la representación del tablero, cuando se unieron a GS Connect, tenemos también el histórico de salud. Esto es una ficha informativa de fácil legibilidad de toda la información que necesitan ingresar aquí en DS Connect. Queríamos darles una forma de que pudiesen empaparse de la información de una manera condensada.
Está comprimida en un documento de 2 páginas en formato PDF. Es un documento que contiene información autogenerada y lo bonito de esto es que pueden retomar en cualquier momento y seguir actualizando su información para quedar registrados de manera actualizada. Toda la información que contiene es de gran relevancia y estaría pecando de omisión si no menciono nuestra sección de estudios investigativos, que es uno de los principales objetivos de TS Connect, conectar con todos ustedes en oportunidades de investigación en todo el territorio nacional. Son estudios que han sido revisados por nuestro comité investigativo y de revisión y asimismo han sido curados y seleccionados para ser presentados de una manera diáfana y concisa. Y ahora mismo hay más de 20 estudios presentados aquí. Y con eso concluyo y ahora presento al doctor Daniel Combs. El doctor Combs es profesor adjunto en pediatría en la Universidad de Arizona. Está certificado en pediatría y en medicina del sueño. Y además de eso, es becario mediante el programa de Arizona Leadership para lo que es enfermedades del desarrollo y neurológicas. Es becario LENS, dirige el programa de pediatría y medicina y apnea en Banner University en su centro médico. Es también el director adjunto de la Universidad de Arizona para la beca de estudios en apnea y problemas del sueño, así como también subdirector en programas de estudio en la Universidad de Arizona en su escuela de medicina. El doctor Combs ha recibido apoyo a nivel nacional del Instituto Nacional de Salud, así como también por sus estudios enfocados en pacientes, mostrando el amplio array de su conocimiento. Su investigación se enfoca en lo que viene siendo el reconocimiento y tratamiento de desórdenes del sueño en personas con necesidades especiales, tanto con el Instituto Nacional de Salud, investigaciones financiadas por la PECORI, especialmente en el desarrollo de nuevos tratamientos para el apnea obstructiva del sueño, para mejorar los niveles de cognición y calidad de vida para individuos con síndrome de Down. DS Connect lo abordó para invitarlo a que participara en este estudio piloto, así como también en nuestro boletín informativo hace unos años, y para poder facilitar reclutamiento al estudio. Muchísimas gracias. Gracias, Dan. Gracias, Ángela. Buenas tardes a todos. Ahora comenzaré a hablar, hablo en español porque eso va a confundir al intérprete. Déjenme compartir mi pantalla. Estoy emocionado de estar aquí con ustedes y hablarles de lo que a más le dedico mi tiempo, que viene siendo la investigación en apnea obstructiva del sueño para personas con Down syndrome. Hablando de los objetivos que viene siendo, ¿por qué nos importa estudiar estos patrones obstructivos del sueño para personas con síndrome de Down y enfocarnos realmente en los que son los tratamientos más recientes y las futuras opciones disponibles para tratar la apnea en personas con síndrome de Down? Cuando alguien padece de apnea del sueño, dicen que siempre están hablando de apnea obstructiva. Está también el apnea del sueño central, que tiene pausas silentes, no es particularmente común. Esto normalmente es más común en niños y se va, como quien dice, aminorando según van creciendo, pero hay una serie de correlaciones a nivel neurológico y neuromusculares y hay también un poco de literatura que informa que esto podría ser un caso más común en personas que padecen de Keeper Down. Así que el apnea obstructiva del sueño presenta lo que viene siendo ronquera, ahogamiento, falta de aliento, que son síndromes clásicos. Sí, esto afecta el 2%, el 10-15% de adultos y está debidamente relacionado con lo que viene siendo la calidad cognitiva, así como también efectos cardiovasculares y especialmente tanto personas con y sin síndrome de Down. Es bastante común. Así que los niños, 30%, un 30-50% de prevalencia, dependiendo. Niños un 50-79 y adultos 82-100%, dependiendo nuevamente en cuál es el tipo de estudio. Muchos niños que nacieron con síndrome de Down y padecen de apnea obstructiva han notado que roncan, que se ahogan, que les falta el aliento y eso normalmente lo reportan sus padres.
Y para personas con Down syndrome, debido a esto, la carencia de síntomas visibles y lamentablemente, la última vez, un 25% de los niños que se les llevó a cabo estudios de la apna con solo 4 años. Así que hay mucho trabajo por hacer todavía en materia de estudio de los desórdenes del sueño. Hay unas cuantas razones, así que vemos, tienen como quien dice una cara un tanto chata. Eso es más que cuentan con vías respiratorias pequeñas. Y comenzamos con las vías aéreas, vías respiratorias, les causa mayor facilidad para colapsar. La lengua es relativamente más larga. Cuentan con amígdalas de tamaño exagerado, así como también adenoides, que es la causa más clásica de la apnea del sueño. Otro es hipotonía muscular. Y por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienen muy poco tono muscular, hipotonía. Los músculos de las vías respiratorias cuando se duermen, es como que de repente el tono muscular les baja y eso puede causarles un colapso espontáneo. Entonces, específicamente relacionado a lo que viene siendo el apnea obstructiva del sueño, esto tiene efectos. Esto causa un decrecimiento en el coeficiente verbal, un decrecimiento en en la función adaptativa, decrecimiento en la fluidez verbal, un incremento en lo que viene siendo los depósitos amiloides en adultos que ya han reportado padecer de apnea obstructiva, también asociado con síntomas del Alzheimer en adultos que también padecen de síndrome de Down. Y eso ahí todavía permanece un campo abierto todavía para mayor investigación. El apnea del sueño tiende a causar fatiga. Las personas con fatiga y problemas del sueño tienden a tener ciclos anímicos inestables, no pueden concentrarse. Los niños posiblemente pasan por momentos donde no pueden dormir. También tienen efectos cardiovasculares y hay un poco de evidencia que muestra que la apnea del sueño está relacionada con lo que viene siendo problemas de funcionamiento cardíaco. Así que, ¿cuáles son los tratamientos que están ahí? Por ejemplo, tenemos la adenoamidadectomía, que es bastante específica el área pediátrica, el CPAP, la PAP, que es universal también, y también voy a abarcar unas cuantas otras opciones que están disponibles. La adenoamigdalectomía es la clásica amigdalectomía. as- Es como donde las amígdalas que están al dorso y después los adenoides están bajo la nariz y normalmente se tiene que hacer una cirugía para extirpar ambos. Si eres un típico niño en edad de desarrollo, libros de Down, que no está sobrepeso y estás más o menos en un 90% de capacidad, te saca, de repente se te va el apnea del sueño. Pero para los niños con síndrome de Down, ese no es el caso. ¿Por qué? Porque los 2/3 de niños que padecen de síndrome de Down padecen de apnea del sueño, aún después de haberse hecho la amigdalectomía. Normalmente luego de la cirugía decrece lo que viene siendo la severidad de su apnea, pero hay una amplia variación de por qué hay niños que no experimentan mejoría alguna. Han habido otros procesos otorrinolaringológicos que se pueden llevar a cabo para ayudarles. También tenemos la PAP, que es terapia de presión positiva sobre las vías respiratorias mediante una máscara y un tubo. Úsalo con una máquina pequeña que se usa para mantener con un abanico que comprime el aire del entorno para mantener las vías respiratorias abiertas de modo interno. Así que si lo usan, esto brinda una efectividad de un 90% a un 99%. Claro, pero todo como tiene sus pros y sus contras. Este no es el dispositivo más cómodo de utilizar. Y unos cuantos estudios. Yo, cómo se termina de tratar. Ah, aquí estamos. Hemos estado, por ejemplo, muchos los que le están dando seguimiento se sienten que los que están usando la terapia PAP
terminan retornando a la clínica. Hubo un ensayo que mostró que, por ejemplo, un promedio de 2 horas de utilización del dispositivo, y yo diría que clínicamente el PAP es alrededor de un 20% de probabilidad de uso. Y en materia de niños utilizándolo todas las noches, toda la noche, es posiblemente el mejor tratamiento disponible para tratar el apnea del sueño por los próximos 10 años, si no 20 a 40 años. Si no pueden usarlo, entonces ahí es donde entran a colación otros temas. Tenemos la terapia miofuncional, que son ejercicios específicos de terapia del habla para mejorar la función muscular de las vías respiratorias. Esto ayuda a incrementar lo que viene siendo el tono muscular de las vías respiratorias para mantenerlas más fuertes durante el día. Puede que se mantengan aún más fuertes de noche, pero lamentablemente no hay mucha prueba de su eficiencia. Y hubo un estudio específico para los niños con síndrome de Down, donde los pusieron a estudiar sobre un tema de estudio súper genial. Tenían 45 minutos 3 veces al día durante una semana, donde, donde se llevaban a cabo estudios previo a la intervención y dentro del índice del apnea y la apopnia, esto lamentablemente no causó variación alguna. Esto posiblemente sea cierto, es que si pueden hacerlo por 60 minutos al día, todos los días, por el resto de tu vida, eso puede ayudar a calmar los niveles leves a moderados de la apnea obstructiva del sueño. Sí que puede dar resultado en algunos casos, pero en otros casos no. Pero básicamente hay que hacer esto toda la vida. Y también están los medicamentos antiinflamatorios, así como el monolucas, que pueden reducir el tamaño a las adenoides y ha demostrado tener eficacia para casos de apnea en niños específicamente, pero no en adultos, solo en casos pediátricos. Y tenemos también medicamentos como el Flonase, los esteroides intranasales que también pueden reducir el tamaño de las adenoides. Hay estudios de esto en casos de personas, en niños con síndrome de Down, pero lamentablemente ninguno dio resultado positivo. Puede lamentablemente que haya sido que no es un tratamiento recomendado. Así que tenemos expansión del paladar. Esto es básicamente, es aquí, como quien dice, es como un dispositivo que gira, que prácticamente divide los dientes, se llena lo que viene siendo esa brecha que hay en el hueso mandibular, ayuda a expandir el tamaño del paladar, ayuda a ampliar las vías respiratorias. Eso puede ayudar con el apnea del sueño. No hay estudios específicos en el apnea obstructiva del sueño para niños con síndrome de Down y por ende esto se usa más bien para motivos cosméticos. Un desafío con esto es que normalmente para el tratamiento del apnea deben contar con cobertura del seguro y muchos ortodoncistas no toman seguro médico. Así que si lo están haciendo para motivos cosméticos, puede que reciban el beneficio de cobertura, pero no hay mucha evidencia realmente de que sea tan eficaz. Así que expansión del paladar es para niños porque no se puede hacer luego de los años adolescentes, ya que los huesos se han solidificado. El dispositivo de avance mandibular es la opción disponible para los adultos. Esto ayuda al maxilar inferior, echarlo hacia adelante. Claro, esto funciona más razonablemente si el paciente no está sobrepeso, si padece de una apnea moderada a leve y si es un adulto sin síndrome de Down. Yo lo he usado en mi clínica en varias ocasiones. Hay que tener todos los DolSense, hay que tener más de 16 años de edad y esto solamente se puede usar para jóvenes, adolescentes y adultos. Esto ayuda un tanto, ayuda a expandir la mandíbula hacia adelante. Si has tenido ortodoncia, puede ayudar a mover los dientes fuera de la posición en la que se han colocado luego de la ortodoncia. En cuanto a capacidad de adherencia, es lo más cercano a la terapia de presión positiva para las vías respiratorias, donde la mandíbula se siente las primeras 1 o 2 horas de la mañana fuera de lugar. Es un poco molesto, pero no es una solución universal.
lo que viene siendo estimulación del nervio hipoglosal, aprobado para personas padecientes de síndrome de Down. Es un neuroestimulador que se menciona para que se utiliza para los casos de hipotonía. Cuenta con una pequeña batería de marcapasos. Se termina conectando llevando un cable hacia lo que es llevando un cable al nervio hipoglosal que básicamente ayuda a echar la lengua hacia adelante. Esto se aprobó para adultos y jóvenes mayores de 15 a 20 años. Fue aprobado por la FDA hace 2 años y en adolescentes con síndrome de Down y se basa en un estudio grupal que se hizo en Harvard y entonces encontraron esa línea de base. La atmosferidad fue de 22 pausas respiratorias por hora y el tratamiento bajó de repente de 22 a 10. Les mejoró la calidad de vida. La adherencia utilizando esta técnica fue muy buena y por ende esto está disponible para su utilización en el mercado. La FDA lo aprobó el rango de edad de utilización para los 13 años, de 13 años a 10 años, así como los estudios ensayos clínicos. El paquete de baterías tiene que cambiarse cada 10 años, más o menos en promedio. Entonces esto termina echando la lengua hacia adelante y se puede sentir la simulación a cierto nivel, pero no por ejemplo, pero no pueden explicar, no hay cómo explicar si la estimulación se siente molesta. Hay nuevas versiones más modernas de este tipo de ensayo clínico disponible para personas con síndrome de Down, pero esta es una de las opciones disponibles. Por ejemplo, tenemos los agonistas del GLP-1, por ejemplo, los que usan Oigovi, semaglutide, tirzepatide, que son medicinas originalmente diseñadas para tratar la diabetes. Y estas fueron aprobadas también para su uso para la pérdida de peso. Específicamente, la tirzepatida fue aprobada para tratar la apnea obstructiva del sueño. La tirzepatida, el Zepbound, que es el nombre comercial, que mostró un 49% de reducción en la severidad del apnea del sueño, comparado a un 10% de reducción mediante estudios con placebos. Y esto predominantemente parece ser simplemente debido a la pérdida de peso. Y esto causa alteraciones positivas, modificaciones positivas, porque al perder más peso mejoran el nivel de sueño y de descanso. Así que es posiblemente que el apnea del sueño esté siendo más bien detonada por la pérdida por el sobrepeso y hasta obesidad de algunos pacientes. Uno de los principales efectos adversos que detiene la terapia tiene que ver con una correlación gastrointestinal, que viene siendo más bien el reflujo estomacal, molestias. No hay estudios de estos casos para personas padecientes de síndrome de Down, así que esta es una opción para adultos con obesidad, pero nuevamente no hay suficiente evidencia recopilada para esto. Les mencioné todas esas cosas, les mencioné todas esos contras. Tratar el apnea del sueño ayuda a mejorar. La respuesta es probablemente sí, y a lo mejor en 5 casos que han mirado esto, sí hubo personas que utilizaron terapia PAP que sí les mejoró la calidad de vida y que fue reportada por los padres de esos pacientes, así como también desenlaces neuroconductuales mejoraron su calidad de vida y luego también el mismo grupo que emergió del Harvard que estaba ejecutando lo que era la iniciativa Inspire, un ensayo clínico para adolescentes con síndrome de Down, que fue un estudio de seguimiento mirando lo que era el nivel de cognición, que yo entiendo que todavía está en curso. Hasta el momento todo parece estar debidamente encaminado. Solo hay unas 9 personas en el estudio y creo que todo va viento en popa. Y digo que posiblemente la respuesta esté ahí. Lo que ha sido desafiante como investigador médico es que la amigdalectomía no es un método muy efectivo y hay personas que no quieren recurrir a tener que utilizar la terapia de presión positiva. ¿Por qué? Porque esto mejora la mitad del grupo no utiliza esta terapia, muchos no van a ver la diferencia versus las personas que no utilizaron, porque la mitad del grupo no usó ninguna de las dos, porque el reto ha sido que en los próximos 4 o 5 años vamos a ver si la respuesta es sí, pero todavía no estamos en ese punto. Así que
Esta es tenemos oxibutinina, ya esos están disponibles. El Atimoxin es una medicina para el síndrome de déficit de atención e hiperactividad no estimulante que incrementa la presencia de la norepinefrina. Normalmente este es el efecto alegre de lo que viene siendo incrementar la función muscular de las vías respiratorias durante el ciclo de movimiento, el segundo ciclo de sueño. Ayuda a elevar lo que viene siendo el tono muscular de las vías respiratorias y ayuda a mejorar el apnea del sueño en personas que padecen de síndrome de Down. Se sabe que incrementa lo que viene siendo el músculo, la función muscular de la capa superior y hay a lo mejor algunos 7 u 8 estudios en ya a estas horas que están disponibles en cuanto es lo que viene siendo una mejoría del 50% en apnea obstructiva del sueño. Creo que ahora mismo hay una fase 3 del estudio y se utilizaron medicinas parecidas como el Eroxy, el Muti y la otomoxetotina y esperemos que sea aprobado por la FDA en los próximos 2 años. Y esto vino del primer estudio de Atoxy que fue en el 2019. Atoxy en niños con síndrome de Down, sabemos que esto apunta directamente a la hipotonía. Sabemos que es un neuroestimulador que es efectivo para niños con síndrome de Down, pero es un implante quirúrgica y posee muchos riesgos y cargas. Por lo que esencialmente hemos dicho, ¿tenemos alguna alternativa no quirúrgica que se pueda utilizar? Estamos ahora mismo enfocándonos en un estudio que acaba de culminar y hemos inscrito a 15 niños con síndrome de Down para un estudio de un mes completo con 2 dosis diferentes de Atoxi y por ende la dosis más alta fue la misma que utilizaron y se ajustó según el peso de cada niño. También como para comparar con los estudios realizados en los adultos, una baja dosis aprobada de atomexolina, así que también el 25% de los participantes es como quien dice prueba y error. La resequedad de la boca es un síntoma bastante común. La fatiga, los cambios anímicos tienden a ser casi siempre el principal factor que sirve de fuerza motriz para llevar a cabo esta terapia. El mismo se redujo debido a los efectos adversos, cambios conductuales, irritabilidad. Y luego, cuando se reducía la dosis, no habían suficientes efectos adversos para estudiar. Entonces, mirando la efectividad de esto, las dosis baja, el menor impacto, me voy a enfocar nada más en la dosis baja. Esto viene siendo como quien dice el nivel de cambio promedio que se puede ver. Aquí estamos. Podemos ver que en este caso de estudio, este paciente dio un resultado fantástico. Hubo muy buen rango de respuesta al tratamiento, así que le mejoró la calidad de vida, que lo retomaremos más adelante. Miramos simplemente lo que eran pacientes que respondieron a la medicación y por ende la tomoxina se sabe que causa fatiga e irritabilidad, pero normalmente cede luego de un mes del tratamiento. En nuestro estudio de seguimiento, esto fue más o menos lo que vimos de manera consistente porque estábamos observando un periodo de estudio de 6 meses de tratamiento. Y nos preguntamos, si no solamente necesitamos un mes de tratamiento, ¿por qué estamos todavía viendo efectos adversos? Y miramos a los únicos capaces de dar respuesta y los mismos reportaron que había mejorado su apnea del sueño. Vimos también que hubo una reducción de un 50% y que lo que eran los residuos de esa apnea obstructiva eran menos de 5, que es la definición pediátrica para una apnea leve que no siempre necesita tratamiento, pero esto comprendió a un 40% de los participantes que fueron los que dieron respuesta. Y nos dimos cuenta que si usábamos el PEDO-QL, que es una métrica de calidad bastante común, la misma se encontraba 14 puntos más altos en los que dieron respuesta versus a los que no dieron respuesta al tratamiento. Y veo una diferencia de 3 a 4 puntos en esa puntuación, una mejoría bastante significativa y poder porque la intención luego de ver todos estos resultados es poder comprender un grupo y llevar a cabo el estudio de manera más consolidada. Así que por ende nuestro estudio en curso, que está pautado para culminar este próximo verano,
Fue un estudio de 6 meses mirando lo que era el apnea obstructiva del sueño, el nivel de calidad de vida, así como de cognición. Esto está pautado para concluir en junio o julio del 2026. Y esto es lo que estamos mirando ahora mismo. Esto se los hago como un comentario aparte, un ejemplo de inclusión en la investigación que está siendo tomado como relevante. Entonces, aquí en materia de las nuevas opciones de tratamiento, por ejemplo, el Atoxi, como pueden ver en adultos con síndrome de Down y niños con síndrome de Down, es bastante similar la eficacia. Estamos contando para lograr un nivel mayor de eficiencia, pero hay ciertas diferencias que hay que controlar. Por ejemplo, para adultos con síndrome de Down hay una incontinencia, por así decir, resequedad e insomnia. Y también varios de los síntomas más comunes no se han visto que ha habido mucha resistencia urinaria. Hemos visto cambios anímicos, irritabilidad que no se reportaron en los estudios anteriores. Entonces, lo que estamos ahora es agregando un cuestionario, tomando en cuenta los niveles de insomnio registrados de los pacientes, así como también efectos limitantes del tratamiento para los estudios anteriores. Esto es apenas una muestra. Hay algo que se llama el índice de severidad de insomnia pediátrica, que es una métrica también para medir la severidad de la insomnia en la población infantil. Se toma como línea de base y se siguen las diferentes patologías reportadas, que muchos comienzan a empeorar luego de comenzar a tomarse sus medicamentos, pero mientras tanto otros reportaron mejoría luego de tomar el medicamento. Esto parece que decrece. Esto es un buen ejemplo. Entonces, esto es algo bastante interesante. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos próximamente? Les mostré el gráfico anterior. Aquí ustedes pueden ver donde básicamente ven los participantes del renglón mamey pasaron de severa a mejoría, pero todavía severa. Entonces, ahora avanzando, ¿cómo vamos a seguir progresando? ¿Quiénes van a seguir mejorando? ¿Quiénes no están mejorando? Entonces, puede que si no hay mejoría, puede que ese no sea el tratamiento ideal para ese paciente, porque hay algo que se llama endotipos de apnea del sueño objetivos. Y esto aquí, por ejemplo, donde hay temas tales como el tono muscular de las vías respiratorias, el control respiratorio, donde se puede predecir cuál será la mejor opción de tratamiento para el paciente. Y esto ha quedado demostrado en diferentes estudios, que es bastante efectivo. Estos son los que responden. Se puede utilizar como un ejemplo, se puede utilizar el Oxen para tratar el apnea del sueño, que es un 30% efectivo. Es efectivo en la reducción de la severidad, lo que es bien, pero no genial. Y no es lo mismo que pasarle a personas que de repente registran una mejoría de un 70%, y eso promete bastante. Así que tenemos ahora mismo una gran dotación por parte de Vicori para explorar esto a mayor profundidad en personas con síndrome de Down, tanto niños como adultos. Y una de las retroalimentaciones que recibimos de nuestro estudio actual es que muchos adultos que padecen de síndrome de Down parecen no tener opciones para acceder a un tratamiento para el apnea. Entonces, este estudio multidisciplinario, multientorno, liderado por la Universidad de Arizona, parecerá bastante similar a nuestra estructura anterior. Se hará un estudio de línea de base del sueño, se harán ensayos aleatorios para que todo el mundo sea medicado con el Atoxi. Después se hace la selección a modo aleatorio y se miden quiénes son los que están mejorando con Atoxi y si no con tratamiento de oxígeno. Y quiénes son los que poseen un endotipo distinto de las personas que mejoran con la oxigenoterapia. Entonces, volvemos. Luego de un año del tratamiento, volvemos y repetimos esas mismas métricas y esencialmente podemos ver quiénes van a responder al tratamiento versus los que simplemente están siendo. Esto va a comprender unos 200 participantes en todo el territorio estadounidense. Vamos a tener laboratorios en San Diego, Tucson, Chicago, Miami, Filadelfia. Esto iniciará en febrero del año próximo.
Así que próximamente estarán escuchando más información una vez ya el estudio quede aperturado para inscripción. Y esto les mostrará hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Entonces, para resumir, lo que viene siendo el apnea obstructiva del sueño es súper común en personas que padecen de síndrome de Down. Está asociado con desenlaces aún peor. Hay diferentes tratamientos diferentes, pero no tan efectivos para personas con síndrome de Down. Hay nuevas áreas de tratamiento que se encuentran en desarrollo y estamos optimistas de que utilizando estos diferentes tratamientos más precisos podamos lograr un método más efectivo de tratamiento. Así que muchísimas gracias a todos los participantes de nuestro estudio, al Instituto Nacional de Salud, a PECORI, a la Sociedad de Síndrome de Down, a Blue Mind, a todos los que han sido nuestros socios estratégicos en este proceso, a CPARTY, a Jamie Egan, a Paul Stewart, los coinvestigadores de Arizona, a nuestro personal del laboratorio, que es genial. Y quisiera también recordarles que la Escuela de Medicina es muy buena en medicina del sueño y en básquetbol en nuestra Universidad de Arizona. Gracias, Doctor Combs, eso estuvo genial. Estamos emocionados de ver los resultados y de ver qué novedades nos trae este estudio cuando se publique ya estudio. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Si a alguno de nuestros participantes les interesa hacer alguna pregunta, tienen la palabra. Hay un par de preguntas ya disponibles. La primera, la hipoxemia también es común en adultos con síndrome de Down. ¿Cómo esto complica el apnea obstructiva del sueño? Esta es una excelente pregunta. El truco está en determinar el nivel de hipoxemia si se debe debidamente al apnea o si se debe a otra causa de apnea del sueño. Entonces, a ver si producir esa apnea del sueño va a ayudar a mejorar. Y eso se puede deber a temas pulmonares, temas de oxigenación. Hay un gran antecedente histórico con la hipoxemia. Así que, pero es muy común, pero vuelvo y reitero, fue una excelente pregunta. Tenemos otra pregunta para mayor esclarecimiento. Están diciendo que el tratamiento de atoxia entonces incrementó los niveles de fatiga y cambios anímicos. Estamos esencialmente haciendo preguntas ambiguas ahora mismo. Todavía hay muchas cosas que tenemos en la mira, por ende, ahora mismo estamos tratando de determinar cuáles son los efectos adversos del medicamento. Por ejemplo, mi hija estuvo llorando más en la escuela de lo que normalmente lloraba y se cansaba más de lo que normalmente se cansaba. Así que cuando exploramos esos patrones conductuales y una variación tan radical, eso lo hace interpretable. Entonces, cuando miramos los datos de 6 meses de estudio, vemos qué pasa en el primer mes y normalmente se resuelve luego de. El atoxi es común como opción de tratamiento entre el personal clínico. ¿Es algo que las familias deben mencionar durante las consultas o es algo que ya hay conocimiento previo? Todavía es nuevo en los ensayos clínicos. Hay otros especialistas clínicos que son bastante progresistas en materia de indicación de medicamentos, mientras que otros especialistas clínicos son más conservadores. Vamos a ver hacia dónde nos llevan los ensayos. El Atoxi todavía están aprobados por la FDA y por ende están disponibles, pero no han sido aprobados para su indicación para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Así que ese es todavía el desafío que nos queda pendiente. Hay que ver esto dependerá de qué tan conservadores podamos ser. No quiero simplemente intentar usando esto a lo loco sin tener muchos datos que respalden el tratamiento. No creo que haya una respuesta universal a la pregunta. Creo que todo varía según el proveedor médico y según el paciente. Otra pregunta que tenemos que determinarle la respuesta y que es bastante entendible es la 8109 que mencioné. Apenas acaba de terminar la tercera etapa de los ensayos clínicos y posiblemente el segundo, así que eso dependerá de la aprobación de la FDA y qué tan agresivamente se comercializa el medicamento, porque se ha gastado un dineral en ensayos clínicos y creo que será comúnmente tratar de ver si esto solamente funcionaría para adultos. Algunas de las preguntas son muy específicas de personas que están en el estudio y el doctor Gómez también doctor Combs, le daremos seguimiento a las preguntas. Hay otras preguntas si son tan específicas, por favor colóquenlas en la sección de preguntas y respuestas.
y les daremos seguimiento por vía correo electrónico. O- Otra pregunta es con respecto a al estudio Inspire recomendado para personas padecientes de apnea obstructiva del sueño moderada, pensando más bien en el segmento de la población adolescente. Bueno, ese es el corte entre la FDA y la ACHI, que es de más o menos 10, y esa es la diferencia entre moderada y severa. Así que para los niños más jóvenes, un ACHI de 10 o más es severo, pero para los adolescentes, para adultos, puede incrementar hasta 30 como severo, pero de 5 a 15 es todavía leve, de 15 a 29 es moderado. Esos son más o menos los valores de referencia para considerar lo que es el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Creo que todo dependerá de conversar con el especialista clínico, ciertamente. Unas cuantas preguntas más sobre cómo participar en su estudio de febrero próximo. Buena pregunta. Bueno, hemos sometido ya para la aprobación del IRB y necesitamos que mercadear el estudio. Así que próximamente habrá mucha información disponible al respecto. Todo dependerá de nuestro socio NGSS. De lo contrario, estoy por ejemplo, si están en la Universidad de Miami, Ignacio Topia sería como quien dice el contacto de referencia. No podemos todavía darle publicidad al estudio. Todavía no se han abierto las inscripciones para el mismo, pero eso ya entrará en vivo una vez tengamos luz verde para proceder. Mientras tanto, solamente tenemos los materiales aprobados por la IRB. Sabemos que para la audiencia, IRB es el Institutional Review Board, el Consejo de Revisión Institucional, y el mismo comprende muchas universidades en el territorio estadounidense. Hay otros que son más comercializados, pero son más bien un comité de ética y de monitoreo y aprueban todos los materiales investigativos que nosotros compartimos. Así que asegúrense de que estamos asegurándonos de representar todo debidamente. Así que veremos qué pasa entonces. ¿Alguna sugerencia para quienes no puedan participar en un estudio del sueño? ¿Hay alguna? Esa es una excelente pregunta. Ignacio Tapia y Chris Cello en CHO, en el CHOP en Filadelfia, saben, saben que hay estudios mucho menos invasivos porque normalmente son dispositivos de menor tamaño, del tamaño de un iPhone, conectados a una cánula con un sensor oxigénico que se inserta en el dedo. Eso se lleva a la casa, duermen con él colocado y lo usan. Y no es tan bueno como el que se estudia en el estudio del laboratorio, pero es razonablemente eficiente, especialmente para personas adultas. Y esto no es tan eficiente, pero a veces algo es mejor que nada. Y es lo que yo diría, que puede ser útil. Por ejemplo, si yo no tengo apnea obstructiva del sueño ni leve ni moderada en comparación, pero todavía, o padezco una apnea severa, o que a lo mejor sea menos eficiente. Pero, por ejemplo, yo dudaría de los resultados que me dé alguna de esas pruebas caseras. Yo no confiaría en esos resultados, especialmente que ninguno está validado para personas que padecen de síndrome de Down. Ok. Excelente. Gracias a todos por esas excelentes preguntas. Revisaremos. Todavía nos quedan unos cuantos minutos. Hay una razón por la que adenoamigdalectomía todavía esté en la primera línea de tratamiento, dada las investigaciones más recientes. Creo que esa es una excelente pregunta. ¿No tiene que serlo? Así que si vienes a nuestra clínica para la medicina del sueño, creo que muchas personas están felices de iniciar terapia PAP, porque creo que el tema sabemos que va a ayudar a algunos. Normalmente las amigdalectomías tienden a realizarse en niños en edad de 5 o 6 años, que todavía son muy jóvenes para llevar a cabo el tratamiento con Inspire. Es entendible que sea considerado como una opción de primera línea en cuanto a tratamiento, pero es una cirugía de única que normalmente va a ayudar un tanto en por ciento y por eso es que más o menos se ha quedado como una primera opción de tratamiento. Gracias.
¿Hay algún nivel mínimo de corte en cuanto a la terapia PAP, digamos, algún corte promedio, digamos, 2 horas al día, 2 horas de noche, 4 horas de noche? ¿Hay algún tipo de directriz? Creo que hay más mejor, y que es lo que yo diría, si miramos el concepto de efectivo. efect- los tratamientos esencialmente efectivos se puede mirar, se puede utilizar terapia PAP por hasta 8 horas por noche, si se está usando posiblemente hasta un 100% del tiempo durante el sueño. Y es posiblemente más o menos efectivo en un 100%. Si se está usando 4%, posiblemente está viendo una eficacia de un 50%. O sea, tiren los números, dependiendo de las horas que los usen, tendrán el porcentaje de efectividad del resultado. ¿Qué tantas personas en promedio utilizan terapia PAP? Yo creo que más o menos para los años 90, la década de los 80, ese número era puramente más bien protocolar, pero ya sabemos que mayor cantidad de horas de uso de la terapia, mejor el resultado. Es justo saberlo. Tenemos una pregunta en cuanto a la comparación de BiCAP versus terapia PAP. ¿Podría decirnos cuáles son las diferencias y si Inspire también sería una opción a considerar? CPAP es prácticamente la misma terapia. BiPAP es más bien con mayor presurización cuando se respira y menor presión cuando se exhala. Las razones por las que se usa una o la otra, normalmente debemos usar la terapia PAP porque es más simplificada, termina manteniendo abiertas las vías respiratorias desde adentro para que entonces la presión del aire pueda mantener las vías respiratorias adentro, entonces luego se cambia a BiPAP. Pero claro, si padece de problemas pulmonares donde hay un impedimento de ventilación, entonces el BiPAP va a remediar eso, mientras que la terapia PAP no va a hacer mucho al respecto. Entonces, si utilizan mayor presión durante la terapia PAP, tienen que cambiar a BiPAP, precisamente para mayor comodidad durante el estudio o la terapia. Y hay un concepto que se llama apnea central del sueño basada en tratamiento, que es más bien un subgrupo de personas que utilizan terapia PAP. El apnea prácticamente se les desaparece, se va la obstrucción, pero entonces comienzan a padecer de pausas largas durante los ciclos respiratorios. Entonces, esta es una de las razones por las que utilizamos BiPAP versus PAP. Todavía quedan algunas preguntas en español. Joaquín, ¿podrías traducir esas preguntas para nosotros al inglés? La próxima pregunta es, ¿cómo se determina la disponibilidad para poder utilizar terapia PAP en niños? Por ejemplo, es una conversación, no hay un número mágico. En general, si el niño no puede resistir nada en la cara, es impaciente o no se ponen los lentes, no tienen puestos sus dispositivos auditivos, no quieren tener nada en la cara, no les va a ir bien con la terapia PAP. Pero hay pacientes que simplemente son más bien, como quien dice, neutros y lo que sea que pase está bien para ellos, no les importa. Esto más bien depende mucho de la disposición y la actitud de sus padres, que conocen los patrones conductuales de sus hijos. Hay otras razones que no, por las cuales la terapia no va a ser tan efectiva, pero si se mantienen optimistas y lo quieren intentar, siempre es razonable hacer la prueba. Recuerden siempre cronometrar, poner un timer en el teléfono, lo mantienen por un minuto, lo quitan así y no se esfuerzan más porque si los niños lloran, entonces lo dejan. Si están bien, entonces no traten de acumular mayor tiempo con el dispositivo. Si se están durmiendo, etcétera, estarán prácticamente ya del otro lado. Pero no hay una solución única porque no hay un patrón único de respuesta al tratamiento. O sea, podemos hacer terapia PAP para niños con síndrome de Down en cualquier edad. Y esto es más fácil y se puede explicar por qué es más importante, pero casi todo varía por caso. ¿Puedo traducir una de las preguntas? Una de las preguntas es sobre las otras formas de apnea del sueño, el apnea central del sueño. ¿Puede comentar algo al respecto en cuanto a su frecuencia en personas padecientes de síndrome de Down y si está correlacionada con otras condiciones concurrentes? Excelente pregunta. El apnea central del sueño es muy común, especialmente en niños.
Si estudias a un niño de un mes, te vas a dar cuenta que ya padece de apnea del sueño sensible. Así que los estudios anteriores han mirado lo que vienen siendo las incidencias en los niños con síndrome de Down. Es difícil. ¿Qué tan era tan importante esto o simplemente determinamos lo que no había? O sea, todo dependerá si los niños padecen de un síndrome de Down y ahí es donde está la diferencia. Creo que es difícil determinarlo porque todo tendrá mucho que ver, que es más bien una pregunta ambigua. Muchos estudios no han explorado el apnea central del sueño todavía. Casi siempre se excluye. Creo que en algunas 60 o 70 personas en totales que se le ha estudiado los patrones del sueño y han padecido de apnea central del sueño y fueron excluidos. Hay otra pregunta que creo que la respuesta sea positiva. Si la hipoxemia se redujese cuando se usa terapia PAP, sí. Asumiendo que la hipoxemia se deba debido a la apnea del sueño, entonces sí, la misma se desaparecerá tan pronto se haga el tratamiento. Pero si padece de algún tipo de desorden pulmonar, entonces puede que no, ya que partiendo del punto de referencia de la apnea del sueño, la misma sí mejora hasta desvanece. Tenemos lugar para dos preguntas más, Angela. Doctor Combs. ¿Qué tan común es la recomendación de chequear, de revisar si someterse a una evaluación para evaluarlos si padece a nivel de tiroides, apnea obstructiva del sueño y si hay correlación? Es una excelente pregunta. Si padecen apnea del sueño y está bajo tratamiento, no hay razón alguna para repetir los estudios diagnósticos porque ya asumimos que usted padece de apnea del sueño y están utilizando terapia PAP. No hay razón alguna para repetir la prueba. Si pierden o ganan mucho peso, no hay una solución única. Yo tendo a llevar a cabo el Gestalt que todos los años normalmente recibo personas a modo anual que vienen y me dicen, mira, me mantengo igual, no he variado, he rebajado y todavía sigo igual. Y, por ejemplo, les indico un estudio de la calidad del sueño cada 3 o 4 años y los estudios previos ya detectan que padece de apnea del sueño. Ya lo que están mostrando es sintomatología de un apnea leve a moderada y eso normalmente no va a mejorar con la edad. Entonces, si tienen moderada a severa, normalmente yo simplemente me llevaría, haría unos estudios diagnósticos, pero si hay un empeoramiento y no me puedo mantener despierto, entonces empeoró. Entonces, y el tratamiento con atoxi. ¿Son esos compatibles con otros medicamentos que se les indican a niños con síndrome de Down? ¿Hay alguno que es específicamente con estimulantes para el síndrome de déficit de atención? ¿Hay alguno que sea contraindicado? No hay ninguno así per se. Hay unos cuantos, por ejemplo, unos cuantos antidepresivos de aquel entonces, pero para nuestros estudios hemos permitido que niños con síndrome de déficit de atención e hiperactividad que tomen estimulantes y eso no ha sido tema alguno. Obviamente, si estás tomando Atomoxi, deberíamos que ajustar la dosis de atomoxina para el ensayo clínico, pero la respuesta breve es no, salvo que estés tomando algún tipo de medicamento poco convencional. Y si se decidiese algún tipo de estudio del sueño casero, eso dependerá del paciente, esa es la respuesta. Pero si es un buen estudio y se puede llevar a cabo el estudio diagnóstico por buena razón, por ejemplo, se coloca en su cronómetro en su Apple Watch o en su anillo Aura y todas esas aplicaciones en forma de anillo que yo entiendo que mienten bastante en casos pediátricos. Nos quedan 3 minutos más. Y como recordatorio, trataremos de recopilar todas las preguntas para darle seguimiento ya vía correo con el doctor Combs. ¿Existe algún tipo de porcentaje en cuanto a la combinación de Inspire y de Atoxi como medicamento? ¿Qué tan comúnmente son utilizados? No, no hemos mirado una combinación como tal. Así que excelente pregunta, pero todavía no tenemos respuesta para ella. Hubo una pregunta al respecto. Si los síntomas como tal pueden utilizarse como causa de diagnóstico para confirmar apnea obstructiva del sueño y si este viene siendo el valor referencia.
La respuesta corta es no. Si necesitas realmente pasar por un estudio de tu calidad del sueño, eso se dice casi el 80% de las veces en condiciones otorrinolaringólogas, donde, por ejemplo, mi niño ronca, deja de respirar de noche, posiblemente tendría que hacerse una amigdalectomía. Entonces, ya con terapias como la PAP o con Inspire, es difícil conseguir cobertura para el tratamiento sin haberse hecho un estudio de la calidad del sueño previamente, más bien con condiciones otorrinolaringológicas. Lo que estoy oyendo es de personas que quisiesen un poco más de mentoría sobre cómo optimizar la utilidad de la terapia de presión positiva, que no solamente se tenga que usar en niños o en adultos. Así que gracias por esa recomendación y creo que deberíamos de hacer un futuro webinario al respecto aquí en GS Connect. ¿Algún otro comentario de cierre? Quería hacer un comentario sobre lo que es la terapia posicional y vi que esa fue una excelente pregunta. El apnea del sueño es normalmente peor cuando duermes de espalda para muchas personas, porque eso, mi recomendación sería no duerman de espaldas. Hay datos que muestran que esto causa efectos adicionales, así que yo diría duerman en posiciones combinadas. Por ejemplo, dormir con una almohada de espuma en la espalda eso cuesta $10 y mejora la calidad del sueño, utilizar, por ejemplo, terapia combinada con medicación, terapia posicional combinada con medicación, mejora en un 50-75%, así que es un área interesante para estudiar y vale la pena si hay algún tipo de estudio integrado de la calidad del sueño y tu doctor le dice, bueno, podemos intentarlo, pero resaltarlo como otra área de estudio. Y con eso le doy las gracias, doctor Combs, y dejaremos que el señor del doctor Espinosa venga y comience el cierre del panel. Todo lo que puedo decir es gracias para Daniel por compartir todo su conocimiento, al Instituto Nacional de Salud que nos auspicia estos estudios y también su participación tan compenetrada con todo el trabajo que hace GS Connect, a todos los participantes hoy y que pasen un feliz resto de la semana y una excelente temporada de Pascuas navideñas si no nos vemos más este año.